a los temas que vamos a abordar el día de hoy para ver si podemos trabajar algo con preguntas y cuestionamientos. Parece que no se escucha. ¿Sí me escuchan? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, ¿quién me puede hablar de los principios del amparo, en especial o en específico del principio de iniciativa o rogación? Lo que consideren que es lo que su lógica o el conocimiento que ustedes tienen les da de lo que pueda. Ojo que es un principio que priva para el derecho. Lo estamos viendo de manera específica en materia de amparo. Pero ¿quién puede hablarme algo sobre el principio en cuanto al proceso de amparo, de iniciativa o rogación? Algo hablamos el lunes de esto. Quítense el miedo de hablar. El tema acá es que aprendan, que aprendamos todos, que podamos ir desarrollando un poco. Vamos, Enrique. A ver, quitémonos el miedo contigo. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Licenciada, bueno, lo que me recuerdo yo de este tema de lo del amparo, primero es que es parte de las garantías constitucionales. Así Lo que me es. recuerdo yo, junto con el amparo, está el tema de la exhibición personal y la inconstitucionalidad de las leyes. Incluso el tema del amparo está regulado en la Constitución Política de la República y en la ley de ¿cómo se llama? La ley de orden público. Eso es más o menos lo que me recuerdo yo sobre el tema del amparo. Yo le di una leída así bastante rápida al tema. Te valoro mucho que perdamos el miedo, porque eso es lo que yo necesito, que rompan el miedo para poder exponerse. Y que pues algo hayas leído, en efecto, el amparo es una garantía, en efecto, está contenida, ahora voy contigo, Marlene, está contenida en la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, y obviamente está contenida también en la norma constitucional. Mi pregunta es, ¿qué entienden, qué han leído o qué saben sobre el principio de iniciativa o rogación específicamente en el proceso de amparo? Marlene, dime. Pues yo creo que uno de los principios del amparo es proteger o tutelar los derechos fundamentales de las personas. Y también no sé si se puede considerar otro principio o no, pero es de que no hay ámbito que no sea susceptible a su aplicación, como lo platicábamos en la clase anterior. Y protege siempre, como le mencionaba hace un momento, los derechos de las personas, como decía el compañero, es de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, también en la Constitución, y forma parte de las garantías constitucionales. A ver, Marlene, si yo considero, así como altruista que bajo este caso hipotético soy, que en algún proceso en donde tú eres parte procesal, tú de pronto me dices, mire, licenciada, esto es lo que me resolvió un juez, y yo leo y digo, aquí puede haber alguna vulneración al debido proceso, o resulta ser que esta resolución no está debidamente fundamentada, no tiene ese análisis jurídico que debe hacer un juez al resolver el planteamiento de una de las partes. ¿Puedo yo, Marlene, presentar un amparo por esa resolución que te dictó a ti el juez? Sí, licenciada, sí se puede. ¿Qué piensas tú? Para ti sí se puede. A ver, Robert Alexander. Buenas tardes, licenciada. Sobre la pregunta que usted formuló ahorita, por lo que leí, recuerdo que para prorrogación dijo ahorita, ¿verdad? Sí. Es el principio de iniciativa o rogación.
Ajá, entonces, por lo que yo leí, es algo que se hace por voluntad cuando un funcionario ha violentado los derechos de mi persona, se podría decir. Okay. Entonces, yo tomo la iniciativa para presentárselo al juez, la Vamos iniciativa a, de amparo. Es vamos lo a que yo más o menos utilizar, me acuerdo. sí, vamos a ver, Alex, vamos a desarrollarlo ahora. Te escucho a ti, Enrique, y continuamos para irles exponiendo esto. Dime. No, ante su pregunta, creo que sí se puede plantear un amparo, porque primero por si el juez no resolvió como en tiempo. Creo que ahí también juega el término del tiempo, ¿verdad? Y ¿Cómo en dependiendo, tiempo? digamos que no respetó lo que lo mencionó usted, el debido proceso, como todo el debido proceso. Entonces, yo les he dicho a ustedes en varias de las clases, el derecho no se siente, el derecho se piensa y se fundamenta. Entonces, si tú me dices, yo siento que sí puede, mi pregunta sería, y te aseguro que en privado te lo van a decir, mi planteamiento sería, bueno, si así sientes, dime en qué parte de la ley lo sientes, qué artículo de la ley lo dice. Solo para que... El artículo está, creo que en el artículo 10, ahí están todas las especificaciones en que se puede presentar o que se puede pedir un amparo. Bueno, vamos a ir por partes. Sí, en efecto, Marlene, estamos hablando de que el amparo protege o tutela, con los términos que tú utilizaste, a las personas ante la posible o eventual violación de un derecho, ya sea ante la amenaza de esta violación o en el caso de que esto ya hubiera ocurrido. Vamos a desarrollar hoy los principios del recurso de amparo. Si ustedes reciben un documento antes, es para que, bajo la dinámica que a mí me gustaría desarrollar con ustedes, es que puedan leerlo antes, para que en la clase ya el desarrollo que yo les haga sea un poco más suelto, sea un poco más rápido, y que esté aquí también para resolver las dudas que ustedes tengan de lo que han leído. Me voy a pasar la mitad de la clase preguntándoles sobre los principios y definitivamente no los han leído. Les insisto, si logramos alcanzar en algún momento esa dinámica de que ustedes lean por lo menos lo de la clase siguiente, van a ver que lo vamos a hacer más rápido. Vamos a trabajar los 7 principios doctrinarios que rigen para el proceso de amparo. El primero es de iniciativa, el segundo es el agravio directo, la prosecución judicial, la relatividad de la sentencia, el principio de definitividad, el estricto derecho o congruencia y la limitación de pruebas y de recursos en el amparo. Entonces vamos a empezar primero por el de iniciativa o instancia de parte. ¿Y esto qué significa? Simple y sencillamente que un amparo no puede iniciar de oficio. Ningún tribunal constitucional puede iniciar esta acción protectora de garantía si no hay un conocimiento de parte. Y cuando me refiero a ningún tribunal constitucional, ni a los que se constituyen como órganos de conocimiento de control jurisdiccional, sino también al órgano permanente que es la Corte de Constitucional. Siempre tiene que haber alguien que en agravio directo presente esta acción. A eso nos referimos cuando hablamos de iniciativa o instancia de parte. Este no es un principio que sea ajeno a los principios del proceso. Lo mismo ocurre con los demás procesos. Lo excepcional son los casos en los cuales el conocimiento es de oficio. Esta no es una clase para que los desarrollemos, pero por ejemplo en el derecho penal existen procedimientos que se llevan de oficio, pero estamos hablando de ahí de una tutela, de la tutela más grande que tenemos en cuanto a los derechos y al ejercicio, pues al final en los procedimientos penales de la última ratio que tiene el Estado sobre la materia de sanción. Así que, insisto, el principio de iniciativa o instancia de parte es que no puede operar de oficio. Tiene que existir siempre alguien que está requiriendo esta legitimación. Por favor, leamos el artículo 6 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Eso está en el título único, Protección Constitucional, en el capítulo 1, Normas Fundamentales y Disposiciones Generales. ¿Quién la lee, por favor? Yo, licenciado. Por favor, Jamie.
Artículo 6. Impulso de oficio. En todo proceso relativo a la justicia constitucional, solo la iniciación del trámite es rogada. Todas las diligencias posteriores se impulsarán de oficio bajo la responsabilidad del tribunal respectivo. Quien mandará se corrijan por quien corresponda. Las deficiencias de presentación y trámite que aparezcan en los procesos. Bueno, como yo sé que todos tienen ahí su ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, y les he pedido que tengan también, aunque la mayoría de versiones que ustedes vayan a adquirir van a traer adjuntas el acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, les pido por favor que verifiquen si tienen todos este acuerdo para que podamos ir revisando también y hacerle sus respectivas llamadas. Si ustedes advierten en el artículo 10 del acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, ahí van a encontrar ustedes cuáles son los requisitos que señala la ley para presentar una acción de amparo. Los apartados en los que esta ley, en los que esta disposición de la Corte de Constitucionalidad señala que debe de estar contenido un escrito para la presentación de una acción de amparo. ¿Por qué hacemos esta acotación? Porque si ustedes leen ahí en la última línea del artículo 6 de la ley de amparo, se les señala las deficiencias de presentación y de trámite que aparezcan en estos procesos, pueden pedir el Tribunal de Amparo que sean corregidos. Si de pronto nosotros recibimos una acción constitucional de amparo y vemos que en efecto hay algún dato de los que están contenidos en el artículo 10 del acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, pues entonces se les fija un previo a las partes para que lo subsanen y así poder corregir los eventuales errores que pudiese tener este escrito de interposición. A pesar de que, insisto, este trámite es de iniciativa de parte, pues el tribunal, por estar conociendo de una garantía constitucional y con la finalidad de que estos expedientes y que la tramitación de estos sea expedita y resguarde las garantías, obviamente, pues lo que hace es fijar un previo para que se presente como es debido el escrito en donde se señala la interposición de una acción de amparo o el inicio de un recurso de amparo. Dime, Edwin. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Estos previos pueden ser de fondo o de forma, como usted lo hacía ver? Si bajo escrita mal una dirección, un nombre, sería de forma. Y sí, si es bajo algún fundamento o citación de artículo, sería de fondo, ¿verdad, licenciada? Mira, ¿no? Yo creo que hablar en la interposición de una acción de fondo es complejo. La verdad es que eso ya lo dices tú cuando vas a conocer el fondo del asunto. Okay. Si hay alguna duda en cuanto a la petición específica que tú estás haciendo y es porque hay algo que yo quiero que tú expliques más allá de lo que estás señalando en el amparo, no. Aquí estamos hablando de la subsanación de los errores en la presentación, ¿ya? Porque lo primero que se analiza es si se cumplen con los requisitos para su presentación. Si hay errores, si tú lees, por ejemplo, este artículo 10 del acuerdo 1-2013, te dice, designe el tribunal ante quien lo está presentando. Correcto. Entonces, obviamente, dependiendo de a quién seas tú la autoridad, a quien estás impugnando, vas a evaluar, según los artículos de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, ante qué tribunal lo vas a presentar. Entonces, primero tienes que identificar cuál es el tribunal que ejerce esa jurisdicción y que ejerce esa competencia. Luego tienes que indicar todos tus datos de identificación, si lo haces a título personal o si lo haces en tu calidad de representante legal. Toda la información, si es una persona jurídica, los documentos con los cuales acreditas la existencia de esta persona jurídica y la representación que tú tienes de esta persona jurídica. Si te das cuenta hasta ahí, no estamos viendo el fondo. Luego tienes que dar los datos de los abogados. Saben que es una temática recurrente, pero verdaderamente recurrente para previos de la interposición de amparos que no identifican el número de colegiado activo. Tiene que ser un abogado quien patrocine las acciones de amparo y tiene que consignar su número de colegiado activo. Eso generalmente no lo ponen.
Tienes que especificar quién es el órgano que te causó agravio o cuál es la autoridad que tú estás impugnando. Si tú consideras que deben de darse intervención a terceros porque tuvieron relación con el juicio en el cual subyace este planteamiento de amparo o son autoridades que tienen algún tipo de implicación en el acto en el cual subyace tu reclamación, describir cuál es ese acto reclamado y especificar cuál es el contenido de ese acto. Y con esa suerte de decir, este es el acto reclamado, esta es la autoridad a la cual yo le estoy reclamando el haber emitido este acto. Y una cosa que es vital y fundamental, que de ese acto me causa agravio. Entonces, si yo digo, esta es la autoridad, este es el acto que estoy reclamando y este es el agravio que me está causando, por lógica también debiese de plantear qué es lo que yo considero que esta autoridad debió haber resuelto para no causarme ese agravio. De hecho, esa es una dinámica que se utiliza mucho en la materia recursiva. Vamos a ver en la naturaleza jurídica que el amparo no es un recurso, es un proceso, pero tiene ciertas características. Y cuando ustedes vean ya en específico en alguno de los procesales que van a ver, yo sé que ya tienen teoría general del proceso, en la materia recursiva yo no solamente tengo que expresar cuál es el agravio, sino cuál fue la posibilidad de resolver el acto de la forma en la cual no me causaba agravio. Tienes que, repito, hacer esta descripción del acto, señalar en concreto cuáles fueron los derechos. Creo que Ya que tal vez puedes apagar tu micrófono. Los hechos y las argumentaciones donde acaeció esta violación, los casos de procedencia, que ustedes van a encontrar los casos de procedencia en la ley de amparo. Todos pueden verificar en el artículo número 10. Nosotros tendríamos que vamos a conectar, porfa, si puedes cerrar tu micrófono. Puedo cerrarlo. No lo puedo apagar. Ya. Se apagó, ¿verdad? Sí, Sí, licenciada. Sí, licenciada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, uno de los requisitos que están contenidos en el artículo 10 del Acuerdo 1-2013 de la Corte está definitivamente relacionado con el artículo 10 de la Ley de Amparo, que es esta necesidad de verificar si lo que ocurrió y lo que está fundamentando el planteamiento de nuestro proceso de amparo está contenido dentro de los requisitos de procedencia. Entonces, por favor, para entender y para tener el detalle de la iniciativa o instancia de parte en los procesos de amparo, necesito que le den una leída al Acuerdo 1-2013 de la Corte para que ustedes vayan también adentrándose en esta dinámica de cómo se debe de plantear la solicitud de amparo, cuáles son los requisitos y cuáles son las calidades de las partes en el momento de interponer una acción de amparo. A ver, ¿y quién me dice a qué se refiere el agravio directo? Que algo de eso acabo de hablar. Insisto, solo necesito tener una base de qué es lo que ustedes entienden de esto. Asumamos que no lo leyeron, pero hay algo que se llama... Cuando es afectado. O sea, yo como afectado o un tercero afectado. Ese entiendo yo por agravio. Ok, ¿alguien más? Agravio directo, dijo, ¿verdad, licenciado? Sí. Es cuando alguien me ofende o hizo alguna ofensa hacia mi persona. Así es. Vamos a ver, eso es en términos generales. Sí, yo soy agraviado cuando alguien hace algo en contra mí y me genera algún tipo de afectación. Vamos a correr esta porque era algo que les quería plantear. Vamos a ver lo del agravio y luego regresamos a eso. En efecto, ¿qué es lo que nosotros encontramos cuando existe, ya en lo específico, un agravio para la interposición de un proceso de amparo? Lo que vamos a tener es aquel mediante el cual se requiere para la procedencia de una protección que conlleva el amparo la concurrencia de un acto o un hecho, pero que ese acto, ojo, esto es lo particular, o ese hecho, haya causado un agravio en la esfera de mis derechos. Lo que yo estoy llevando a reclamación, recuerden ustedes, es la vulneración de derechos
o de garantías constitucionales que me resguardan como ciudadano. Así que lo que tenemos que tener claro es, primero, si vamos a iniciar un amparo, lo vamos a hacer rogado. ¿Eso qué significa? Que tenemos que presentar la acción con todos los requisitos que señala la ley de amparo y los acuerdos emitidos por la Corte, en este caso en particular es el 1-2013, pero además, en la especificación del acto agraviante, tenemos que hacer esa señalización particular. ¿Qué acto fue y en qué esfera de mis derechos se encuentra la conculcación directa? Es importante que se haga una relación ideal, una relación lógica entre el acto y la vulneración. Yo no los quiero confundir, esto lo vamos a ir viendo en el trámite del amparo, pero otro de los asuntos que de manera recurrente ocurre en las interposiciones del amparo es que se plantea un acto agraviante, pero cuando hacen el desarrollo de por qué este acto les es agraviante, se pierden, hacen una relación totalmente distinta al acto que están señalando que les causa agravio. Y eso en términos de la justicia constitucional se le llama inconexión. Son planteamientos inconexos. Yo tengo que tomar el acto agraviante y hacer un desarrollo congruente, que tenga conexidad, el agravio que me causó con el acto que estoy señalando que es el agraviante. Entonces, esto no es simple y sencillamente decir, bueno, aquí está esta autoridad me está causando algún tipo de complicación porque está vulnerando mis derechos. Eso significa que yo estoy agraviado, que es un agravio personal y directo, sino que además tengo que exponérselo y explicárselo al tribunal de manera detallada, congruente y conexa. Yo te diría, Edwin, que con tu planteamiento que hacías hace unos minutos en donde decías, bueno, si hubiesen errores de fondo, de pronto la Corte eso podría mandar a subsanarlo, o el órgano de justicia constitucional. Y ahí estamos entrando a otra en esa materia. parte sería, ¿verdad? Sí, pero esa parte ya no la ves de inicio. Eso lo ves. Eso va en el contenido. Así es. Sí, yo no le podría decir, no, mire, es que en realidad lo que usted me está diciendo como agravio no lo está desarrollando en dónde le vulneró su derecho, porque de entrada estoy analizando lo que va a ser el fondo del asunto. ¿Estamos? Sí, hay muchos casos en donde se les da trámite a las acciones, porque en efecto cumplen con los presupuestos procesales, cumplen con el presupuesto de temporaneidad, o sea, lo están presentando el tiempo, cumplen con la definitividad, no había ningún recurso pendiente o no había recurso posible para plantear en contra ese acto agraviante. Yo tenía legitimación activa para presentarlo, identifiqué bajo la legitimación pasiva quién era la autoridad que me estaba causando agravio. Entonces, bajo ese esquema, yo cumplí con los presupuestos procesales para interponer el amparo. La Corte calificaría entonces si cumples con los requisitos del escrito, que son los que están contenidos en el artículo 10 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Cumples con todas las condiciones del escrito, pero pensemos que de pronto no individualizaste bien el documento o no acompañaste, por ejemplo, el documento de tu representación si compareces como representante legal de una entidad colectiva. O si de pronto, en efecto, como les decía, no señaló el abogado cuál es su número de colegiado activo. Esas son condiciones que el órgano de justicia constitucional puede fijar un previo para su subsanación. Una vez se evacúan esos requisitos de subsanación para darle trámite, pues entonces ya entramos a ver todo lo demás en detalle. Si en efecto el acto tiene esta conexidad con el agravio y todas las demás circunstancias que ya en fondo, luego de evacuar la prueba también, si es que se requirió prueba, si es que se requirió también vista pública, luego de conocer todas estas fases específicas, ya el órgano de justicia constitucional pues emitirá su sentencia. Pero estos los tenemos ahora en este momento como principios del amparo.
Es interesante cómo la Corte ha resuelto en relación al agravio personal. ¿Quién puede leer lo que está en pantalla sobre lo que ha resuelto la Corte en cuanto al agravio personal o directo? ¿Le apoyo, licenciada? Lilia me parece que ya levantó la mano, perdón. ¿Lilia? Es Lilia, ¿verdad? No Lilia. Lilia. Ok, Lilia, dale. Esta Corte ha considerado en reiteradas oportunidades la necesidad de la existencia de un hecho agraviante, violatorio de los derechos fundamentales de las partes, que permita o haga factible la procedencia de la acción constitucional solicitada. Sin ello, la misma carece de razón de ser, no pudiendo, como ya indicó, considerarse como lesivo el mero hecho de que lo resuelto sea contrario a los intereses del solicitante, máxime cuando se advierte que la autoridad contra la que se reclama ha actuado en el ejercicio de las facultades que la ley de la materia le confiere, sin generar afectación jurídica al solicitante. Ok. ¿Alguien puede, me gustaría mucho, alguien puede desarrollar alguna idea de lo que nos acaba de leer Lilia? Y seamos más específicos. ¿Alguien me puede, no sé, indicar, comentar, o que nos comente a todos, qué es lo que analiza o advierte de este término que señala estas pequeñas líneas de lo resuelto por la Corte en cuanto a que lo resuelto sea contrario a los intereses del solicitante? Miren, hay una particularidad y solo repasemos un poquito estas líneas. Primero, esta Corte ha considerado en reiteradas oportunidades la necesidad de la existencia de un hecho agraviante. ¿Con esto qué dice? Si usted no me señala cuál es el hecho agraviante, entonces yo no tengo base para resolver. Es fundamental que usted me diga cuál es el hecho que le generó el agravio. Y ojo, este hecho que le generó agravio tiene que ser violatorio de los derechos fundamentales que les asisten a las partes. Entonces, si usted me señala este hecho agraviante, si usted me dice que este hecho violentó los derechos fundamentales que usted tiene, entonces eso a mí, como juez constitucional, me va a permitir, me va a ser factible que yo le genere procedencia a su acción y la pueda analizar. Si usted no me dice cuál es el agravio, pues entonces yo no lo puedo entrar a conocer, porque no lo puedo adivinar. Y esto es bajo rogación. Si usted lo pide, usted lo tiene que especificar. Pero miren qué es lo interesante. Sin ello no hay razón de ser, no va a haber razón de ser en un amparo. Y yo no voy a poder considerar si esto es o no es agraviante. Ahora, aquí hay una particularidad. No porque lo que usted está discutiendo le es lesivo a sus intereses, va a ser un hecho contrario a la ley. Porque habrán circunstancias que los jueces van a resolver en el ámbito de sus atribuciones, pero no necesariamente va a ser lesivo a usted. Y esto es casi que por regla, ¿verdad? En el derecho, cuando nosotros tenemos una litis, cuando tenemos una discusión jurídica, pues obviamente tenemos un derecho controvertido y siempre va a haber alguien que gane en la litis y siempre va a haber alguien que pierda, salvo que nosotros estemos en procedimientos de arbitraje donde lo que se busque es el gana-gana y que ambas partes vayan con sus intereses debidamente satisfechos. En la litis nosotros vamos a tener, por lo general, una contienda jurídica. El planteamiento acá es que en justicia constitucional, y eso es en lo que yo quiero hacer hincapié, lo que yo estoy discutiendo es la vulneración de un derecho constitucional. Pero no necesariamente en los planteamientos esta vulneración está bien detallada. Y lo único que señalan es que como lo que resolvió el juez me es adverso, entonces considero que está violentando los derechos constitucionales. El trabajo en este caso del juez constitucional ya no es juzgar la plataforma que está abajo, es qué ocurrió en el juicio, sino básicamente en ese acto que me están señalando como agraviante, si en efecto hubo esta vulneración a las garantías y a los derechos de una persona. Les pongo un ejemplo que es, de hecho, uno de
del grueso de las discusiones que se elevan a la justicia constitucional en los casos penales, por ejemplo. Ustedes tienen una persona que es sometida a juicio, no sé, hablemos de un hecho criminal de homicidio o de asesinato. Me llevan todo el proceso en primera instancia y resulta ser que luego de ventilado todo el proceso de juicio, toda la etapa de juicio, en el juez de instancia o el tribunal de sentencia me condena. ¿Puedo ir en amparo? No, necesito ventilar y cumplir con la definitividad del acto. Y resulta ser que las sentencias emitidas por los jueces de primera instancia en materia penal son sujetos de apelación. Entonces, planteo la apelación especial que es resuelta por una sala. Y la sala analizará los puntos de la sentencia de primera instancia que fueron señalados como puntos agraviantes en un recurso de apelación especial. La sala entra a conocer cuál fue, según señala la persona que fue condenada, los agravios que le pudo haber ocasionado la sentencia de primera instancia. Y resulta ser que la sala, al conocer, acepta el recurso, pero declara que no existieron tales violaciones y confirma la sentencia que emitió el juez en primera instancia. ¿Puedo irme en amparo? No. Según la legislación procesal penal, yo todavía puedo plantear ante la Corte Suprema de Justicia el recurso extraordinario de casación. Pero miren cómo la cosa se va elevando. Porque yo en casación no voy a ir a reclamar lo que dijo el juez de primera instancia. Yo voy a ir a reclamar en casación la sentencia de la apelación que emitió la sala. Y le voy a decir a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia qué puntos de la sentencia de apelación me generó un agravio. Si se dan cuenta, es casi lo mismo que hemos venido hablando en materia de amparo. Tiene que haber un acto agraviante, una autoridad en contra de la cual estoy presentando yo este recurso y señalar con especificidad qué es lo que fue mal, desde mi consideración, que pudo haber estado mal resuelto. Entonces, planteo mi recurso extraordinario de casación. Si nosotros vemos este esquema dentro del proceso penal, advertimos que luego de la casación, y salvo que quieran plantear alguna aclaración o ampliación de la sentencia de casación, ya no existe recurso alguno. Ahí sí, se agotó la definitividad. ¿Y qué es lo que yo podría interponer en el recurso de amparo? Sí y solo sí, la Cámara de Amparo, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución de esa casación, vulneró mis derechos. De pronto decirle, mire, señores, en este caso tendría que ser ante la Corte de Constitucionalidad porque sería un amparo, recuerden ustedes, que se plantea contra la Corte Suprema de Justicia. En este caso nos vamos como tribunal extraordinario de la CC conociendo en única instancia. Yo presento el amparo contra la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia y le señalo al Tribunal Constitucional, mire, esta sentencia de casación, ya discutimos la sentencia de primer grado en sala, ya discutimos la sentencia de la sala en casación y lo que voy a llevar a amparo va a ser específicamente la sentencia de casación. Si de pronto en la interposición del amparo el interponente empieza a hacer relación de la sentencia al juez de primera instancia, ahí hay una inconexión. No tengo conexa la reclamación, porque sobre lo que yo voy a reclamar es sobre lo que resolvió la Corte Suprema de Justicia en casación. Esto necesito que les quede claro sobre el acto que yo voy a reclamar bajo este ejemplo. Va a ser específicamente la sentencia que emitió la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara Penal. ¿Y qué es lo que voy a reclamar ahí? Pues la vulneración de los derechos que yo considere que no fueron resguardados por parte de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, vamos al punto que señala la Corte en este pronunciamiento. El que la Corte Suprema de Justicia le haya resuelto a usted que la sentencia de la sala estaba apegada a derecho
el hecho de que esto vulnere sus derechos, porque obviamente usted va a, imaginemos que la sentencia en efecto haya sido condenatoria y haya restringido su libertad personal y le ha fijado una pena de cárcel de 15 años. Eso yo lo entiendo, para nadie puede ser cómodo estar 15 años de su vida en prisión, pero eso no significa que lo que la Corte Suprema de Justicia resolvió en casación sea ilegal o esté vulnerando las garantías constitucionales. Si usted me lo expone detalladamente y resulta ser que usted reclamó 5 agravios y la Corte Suprema de Justicia solamente respondió 3, bueno, entonces yo podría decirle a la Corte Suprema de Justicia, señor, usted tiene que acreditar que resolvió todos los puntos de discusión, porque aquí no hay una debida fundamentación, no cumplió con todos los puntos que debió haberle contestado a las interrogantes que planteó, así que le envío de vuelta el expediente para el solo hecho de que usted le dé respuesta a todos los puntos que le fueron planteados. A eso se refiere este pronunciamiento de la Corte. Insisto, no porque yo señale que algo me causa agravio, necesariamente lleve implícito una vulneración o una alteración de sus garantías. ¿Estamos claros con esa parte? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, ahí está. Otro de los principios que vamos a encontrar en el amparo es la prosecución judicial. ¿Esto qué significa? Bueno, en principio que nosotros planteamos la acción como les he venido reiterando a instancia aparte, es un planteamiento a rogación. Pero si ustedes ven la ley de amparo en general, pero aquí estamos señalando en particular a partir del 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la ley de amparo, que es donde está todo el procedimiento de amparo, el seguimiento a partir de la interposición del recurso de amparo o del proceso de amparo y a partir de la admisión a trámite es eminentemente judicial. Es decir, todo esto lo hace ya el órgano de justicia constitucional. Y de hecho, en todo este proceso que se lleva a cabo del conocimiento de garantías constitucionales, el tribunal asume una responsabilidad muy particular para los órganos que se integran a efecto de conocer de estos procesos de amparo, pues tienen que darle una importancia particular dentro de todo el trabajo que lleva su judicatura. ¿A qué me refiero con eso? Si nosotros vemos un juzgado de primera instancia civil, obviamente el trabajo normal que va a tener este juzgado es conocer de los litigios civiles que se interponen de su judicatura. Pero si eventualmente, por el planteamiento de un proceso de amparo, este tribunal tiene que empezar a conocer de este diligenciamiento, pues esto lo tiene que hacer con un interés particular. Tiene que tener ya pues una atención especial para el cumplimiento de los plazos de este proceso de amparo. Luego vamos a advertir el principio de la relatividad de la sentencia. ¿Quién puede leer lo que está en la pantalla, por favor? El primer párrafo. Artículo 49. ¿Sí? Efectos del amparo. La primera parte, el primer párrafo. Perdón. Es que no miro. que el relacionado principio radica en que la protección se otorga única y exclusivamente a favor del perjudicado, del solicitante o sujeto activo, sin que alcance a otras personas, aunque éstas tengan relación directa con el acto denunciado y, consecuentemente, estén soportando el agravio comprobado en el amparo. Bit inciso A del artículo 49 de la ley de la materia. Que en este caso, Enrique, compañeros, estamos hablando de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. ¿Y a qué nos referimos con el artículo 49? A los efectos que tiene el amparo. ¿Y qué es lo que nos señala este inciso A? Efectos del amparo. La declaración de la procedencia del amparo tendrá los siguientes efectos. Dejar en suspenso en cuanto al reclamante la ley, el reglamento, resolución o actos impugnados.
y en su caso el restablecimiento de la situación jurídica afectada o el cese de la medida. Recuerden que aquí en los amparos hay ciertas particularidades. De hecho, se da en los amparos y se da también en los planteamientos de las inconstitucionalidades. Y es que tenemos una primera resolución donde luego de correrle audiencia por 48 horas iniciales a las partes, o dependiendo de la naturaleza que dio origen a este planteamiento de la acción de amparo, o el proceso de amparo, el Tribunal de Justicia Constitucional puede otorgar la figura del amparo provisional y dejar en suspenso, en tanto que se lleva la sustanciación de todo el trámite del proceso de amparo, este acto que se considera agraviante. De hecho, es una de las resoluciones que son apelables dentro del trámite de un amparo. Si me otorgan el amparo provisional o deniegan este amparo provisional, esta resolución puede ser apelada buscando, pues, dependiendo cuál sea el caso. Si me lo deniegan, que me lo otorguen, y si lo otorgaron, pues la contraparte lo que pedirá es que se deniegue esta protección tutelar provisional. Entonces, ¿cuáles serían los efectos si se declara procedente el amparo? Insisto, dejar en suspenso. Enrique, ahora te toca a ti cerrar tu micrófono. En cuanto al reclamante, que quede en suspenso esa norma o ese reglamento o esa resolución que la persona que se considera agraviada está planteando. Miren, en el caso de la literal C, en cuanto el amparo hubiese sido interpuesto por omisión de la autoridad en la emisión de reglamentos de ley, el Tribunal de Amparo resolverá fijando bases o elementos de aplicación de este al caso concreto. Eso sí, lo que nosotros estamos señalando es que en efecto hay una inacción por parte de los órganos del Estado. Un artículo en la Ley de lo Contencioso Administrativo, de hecho, que cuando nosotros como administrados hacemos un requerimiento ante la administración pública, la Constitución señala un plazo para el conocimiento y el diligenciamiento ya cuando está en estado de resolver un expediente administrativo de algún requerimiento que nosotros hacemos a la administración pública. Y si vencido ese término, la administración pública aún no nos resuelve, la ley señala, y este es uno de los casos de procedencia del amparo, que nosotros podemos dar ya como que ocurrió el silencio administrativo para iniciar nuestra reclamación a través del proceso contencioso administrativo, o en todo caso, e insisto, esta es una de las causales de procedencia del proceso de amparo, plantear un amparo con el solo fin de que el órgano de justicia constitucional le fije plazo a la administración pública para responder. Miren qué interesante esta parte, porque no les está planteando qué es lo que deben responder. Este tipo de amparos se plantean básicamente para exigirle a la administración pública, para hacer que la administración pública cumpla con su papel de dar respuesta al administrado. Que es donde nosotros podemos ir viendo cómo en este juego que tiene la Constitución, nosotros vemos toda esta gama de derechos que nos concede la Constitución como administrados y toda esta suerte de obligaciones que le plantea al funcionario público. Si yo en el ejercicio de todos estos derechos activo a la administración pública, hago un requerimiento ante la administración pública y simple y sencillamente la administración pública no me quiere resolver, que este es uno de los principios que operan en la Ley de lo Contencioso Administrativo, si no tengo esa respuesta en el tiempo que señala la ley, yo puedo considerar, bueno, este es un silencio administrativo que lamentablemente opera en mi contra. Hay casos específicos en materia administrativa y en algunas normas en donde este silencio se considera como positivo hacia el administrado. Pero en términos generales, el principio opera en el sentido de que ya existe este silencio y yo tengo que excitar la vía jurisdiccional a través del planteamiento de un proceso contencioso administrativo. Pero si aún con esto yo lo que busco es una respuesta de parte de la administración pública, entonces ya nos vamos a la activación de la garantía constitucional del amparo para exigir que este organismo del Estado, que esta institución pública reconocida en esa parte orgánica del Estado, respete ya la parte
dogmática de la Constitución, que es donde se encuentran mis derechos. Así es como nosotros podemos ir viendo cómo este juego que se encuentra en todo el articulado de la Constitución se puede ir adjetivando en la interposición de estas acciones. Entonces, esto es a lo que se refiere al principio de relatividad de la sentencia. Esta va a tener alcance sobre las personas que hacen el planteamiento. Dime, Jorge. Sí, licenciada, buenas tardes. Con una consulta. Vea, un ejemplo podría ser, por ejemplo, el artículo 28 en relación al derecho de petición. En el caso de que pues una persona pida en materia en materia administrativa, por ejemplo, algún, qué sé yo, algo que quiera comunicar o consultar y no responda como lo establece el artículo 28 en los próximos 30 días, entonces se podría plantear amparo, ¿no? Así es. Solo recuerda algo. Tu derecho de petición, y ya lo van a ver ustedes en derecho administrativo, no es, o sea, en la norma constitucional te lo vas a ver en términos de generalidad. Lo que te dice la norma es, señor Jorge, usted como ciudadano tiene absolutamente todo el derecho de plantear sus peticiones ante la administración pública, sea cual sea esa petición. Y la administración pública tiene que resolverle por lo menos en un plazo de 30 días. Ojo, pero eso va a depender también de cuál sea tu petición, porque entonces te vas a la ley de lo contencioso administrativo. La ley de lo contencioso administrativo tiene cuestiones muy interesantes, porque en principio les señala a ustedes cuál es todo el trámite administrativo, como yo inicio ante la administración pública un requerimiento, qué recursos puedo plantear si la administración pública me responde a mis intereses y esta respuesta es adversa a los intereses, y puedo plantear los recursos de esta revocatoria o reposición, dependiendo de cuál sea el órgano que me dio respuesta y si existe una resolución final. O en todo caso, Jorge, y esto en respeto también del artículo 28 constitucional, es que si dentro del trámite, ya después de vencido todo el procedimiento, después de agotado todo el procedimiento administrativo, que ojo, aquí no estamos necesariamente hablando de litis, estamos hablando de solicitudes. Planteémonos, por ejemplo, que tú vas a una municipalidad y lo que pides es una licencia de construcción. Lo que vas a encontrar, y esto es parte de las exigencias que se les hace a los órganos públicos, a las entidades públicas, ellos te van a dar a ti una serie de requisitos. Y te van a decir, bueno, usted tiene que traer el título de propiedad, demostrarme que efectivamente usted tiene la propiedad de este bien para poder construir en él. Usted tiene que cumplir con los requisitos del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial. Tiene que traerme los planos, bueno, qué sé yo. Asumamos que te piden 25 requisitos. Bueno, luego de traerlos, los va a presentar en la oficina correspondiente de licencias de construcción. Y dentro de esa oficina va a haber alguien que va a calificar esos documentos. Si existiera, no sé, falta alguno o alguno no es congruente, necesito que usted los sustente mejor, me traiga algún otro documento. Luego de eso tiene que pasar, qué sé yo, a la unidad de que te pongan el monto por los metros cuadrados, o la ubicación, usted tiene que pagar tanto de la licencia de construcción. Resulta ser que tú ya hiciste todo el trámite. Ahí no hay litis. Ahí lo que tienes es un trámite administrativo para obtener una licencia, ¿cierto? Entonces tú ya tienes todo listo, tienes el terreno listo, tienes a los albañiles, tienes los materiales de construcción, porque tú sabes que cumpliste con todos los trámites. Y ya el expediente está en estado de resolver. ¿Qué es lo que tú buscas? Que te entreguen la licencia, ¿cierto? O que te digan, fíjese, don Jorge, que lo que usted quiere construir, en el lugar que usted lo quiere construir, no lo puede construir. Porque según el plan de ordenamiento territorial, esa área es solo para centros comerciales. O fíjese que usted dentro de lo que nos planteó, nos dice que lo que quiere hacer ahí es una escuela, o un colegio, o un centro de salud, o un hospital, o una clínica. Pero resulta ser que usted tiene su terreno al lado de una gasolinera y la gasolinera estuvo antes de lo que usted está pidiendo. Y ojo, te cuento, eso lo dicen las leyes de la materia, no puede haber un centro educativo, no puede haber un centro de salud o donde se presten servicios de salud cerca de un lugar de expendio de hidrocarburos. Entonces,
sorry, no es que yo no quiera, usted cumplió con los trámites, pero resulta ser que yo no le puedo dar esta licencia. Bueno, asumamos que tú insistes y tú dices, sí, yo quiero hacer esta construcción. Puedes plantear un recurso. Si te resolvió, qué sé yo, el encargado de la unidad de licencias de construcción, entonces tú puedes plantear una impugnación ante el órgano superior en esa estructura de administración pública, diciéndole, mire, yo quiero que reconsideren la resolución que emitieron, porque resulta ser que me están diciendo que yo no puedo construir. Y yo considero que si es mi terreno, y fíjate, eso se da mucho en la práctica, yo tengo derecho a construir lo que yo quiera, lo cual es relativo. El hecho que a ti te cause agravio, porque tú ahí quieres poner una clínica, no significa necesariamente que la actividad de esa oficina municipal sea ilegal, porque está en resguardo de otras normas. Porque resulta ser que si tú en esa clínica, qué sé yo, quieres dar algún tipo de servicio para personas que sufren de problemas respiratorios, el que estén dentro de esta distancia prohibida para expendio de hidrocarburos puede ser más perjudicial que beneficiosa para ellos. Así que tú estás sujeto a esas disposiciones legales. Entonces, bueno, imagínate, te responde la entidad superior que, pues, qué lástima, no puede acceder a tu petición porque existen no solo regulaciones propias de la municipalidad, sino que también existen regulaciones del Sistema Nacional de Salud y algunas otras leyes de carácter general, no de carácter local de la municipalidad, que no permiten darte la licencia. ¿Ves cómo en todo este actuar no necesariamente hay una litis? No necesariamente hay una persona con la que tú estés discutiendo un derecho, estás dentro de un trámite administrativo y ejerciste este derecho de petición. Entonces tú puedes venir y presentar un recurso de amparo o un proceso de amparo en contra de esta decisión del alcalde, aunque resulta ser que ya no hay más dentro de la materia administrativa, dentro de la ley de lo contencioso administrativo. Podrías plantear en este caso un recurso de amparo reclamando si tú consideras que esta resolución que planteó el alcalde te causaba agravio. Y ya después, pues conocemos la materia constitucional. Pero en efecto, como tú planteas, esto sería dentro del tema del artículo 28 del derecho de petición que tienes ante la administración pública. Y puedes hacerlo con la finalidad de que te resuelvan, si no lo han hecho dentro del plazo que señala la Constitución para que te den la efectiva respuesta de lo que tú estás reclamando. Dime. ¿Tú querías agregar algo más? No. Okay. Eso solo para agradecerle, porque analizando un poquito, se requiere hay moya, porque se requiere de mucha inteligencia para plantear un amparo también. O sea, yo pienso que es una estructura muy lógica, o sea, llevar una línea para poder plantear, que requiere de mucha cabeza para plantear algo así. Gracias. Mira, Jorge, y no es para ti, yo creo que esta es una observación interesante que haces y que es general. Ustedes a veces van a ver que dicen, ¿ay, qué estás estudiando? Derecho. Es que no te gustan los números, ¿verdad? O solo les gusta leer. Hay de pronto descalificaciones porque se considera de que no se necesita de mucho análisis científico en el ejercicio de las ciencias sociales y en particular del derecho. Todos los procesos son lógicos y en todos los procesos, ya sean estos de las ciencias médicas, de la matemática, de las ciencias duras en general y de las ciencias sociales como es la nuestra, el derecho, tú necesitas de un proceso de análisis crítico y de un proceso lógico. Las normas son, por definición, procesos lógicos, donde lo que tú tienes que hacer es analizar el contenido de una norma versus plataformas fácticas, que es lo que significa hechos, para poder hacer esa subsunción entre los hechos y las normas y lograr entender qué materia es, qué naturaleza es, cómo puedes hacer un seguimiento procesal, tener esa lógica de hacer un planteamiento específico. Por supuesto que llegar a un proceso de amparo es efectivamente complejo. Complejo porque tienen que conocer absolutamente todos los procedimientos, porque estamos hablando que nosotros vamos ya a la última fase. Lo que vamos a buscar es ese resguardo constitucional, que aquí también hay una salvedad que necesito que ustedes tengan clara.
el cumplimiento, la garantía y el resguardo de la Constitución es algo que debemos hacer todos los ciudadanos y los jueces en cualquier instancia del proceso. El hecho que un juez no esté conociendo específicamente el planteamiento de un recurso de materia constitucional no quiere decir que en su labor él no resguarde las garantías constitucionales. Por ejemplo, una garantía constitucional es la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia no necesariamente priva únicamente en el derecho penal. Yo presumo la inocencia en todos los procesos, porque en todos los procesos tengo que ventilar el trámite para, en sentencia, decidir si en efecto lo que se está reclamando en contra de la persona que se está reclamando correspondía o no. Y para eso el juez tiene que advertir ese reconocimiento de la presunción de inocencia, tiene que resguardar también los principios del debido proceso, de la debida fundamentación. El actuar de los jueces tiene que estar siempre apegado al resguardo de las garantías constitucionales, independientemente de que el proceso que está conociendo sea o no de justicia constitucional. Dime, Jorge. Yo creo que ahí está. Con gusto. Bueno, el quinto principio del amparo, la definitividad. Si nosotros tenemos que el proceso de amparo es un proceso subsidiario, obviamente una de las circunstancias que tenemos que analizar es que solamente va a prosperar en casos que son excepcionales, en casos en donde efectivamente ha habido una vulneración a las garantías constitucionales. ¿Y cuándo? Pues siempre después de que se hayan agotado todas las instancias y todos los procedimientos jurisdiccionales en las competencias que están contempladas en la justicia ordinaria. Si es que, agotada toda la justicia ordinaria, nosotros consideramos que esta vulneración subsiste. Recuerden, es un proceso extraordinario y es un proceso subsidiario. Aquí hay un tema que es particular también en cuanto a la definitividad. Y es que como abogados auxiliantes nosotros tenemos que conocer muy bien, Jorge decía hace un rato, mire, requiere de mucha inteligencia. Yo creo que más que inteligencia requiere de mucha formación, requiere de mucho estudio, sí, de inteligencia, pero de formación y de estudio, porque tenemos que conocer la materia particular en la que nosotros hemos estado ventilando el proceso. Si es que llegamos hasta la justicia constitucional como efecto de un proceso específico. ¿Por qué digo esto? Porque de pronto van a existir amparos en donde no subyaza o donde no exista de previo un proceso. Por ejemplo, ustedes ven ahora, y lo comentábamos en una de las clases, estas manifestaciones que surgen de pronto por malestar ciudadano, que requieren hacer algún tipo de pronunciamiento público y lo hacen a través de un legítimo derecho, que es el derecho a la protesta. Y lo que se hace generalmente por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos y con el ánimo de resguardar la integridad de quienes están protestando es plantear amparos ante la posible amenaza de que en estos actos de protesta o de manifestación no se resguarden las garantías de las personas que se encuentran manifestando. Si ustedes se dan cuenta acá, no podríamos decirle, mire, lo tiene que plantear 30 días antes, de pronto ni siquiera él sabía cuándo iba a haber una manifestación, o decirle, usted tiene que agotar todo un procedimiento interno, un procedimiento previo, vaya al Ministerio de Gobernación, pidan al Ministerio de Gobernación que haya personal de la policía resguardando, etcétera, etcétera. Por la naturaleza de los bienes que nosotros consideramos que pueden estar vulnerados, habrán casos excepcionales en donde el principio de definitividad puede ser, en este caso, relativizado. No necesariamente existe esa exigencia. Pero a lo que me refiero con este último párrafo que ustedes ven ahí en la presentación, es muy importante que consideremos, sí, estamos ahora sí dentro de un proceso, el agotamiento de la definitividad también va íntimamente relacionado, y agarrado de la mano, con la idoneidad de los recursos. ¿A qué me refiero con eso? Si, por ejemplo, en el caso que desarrollamos ahora ante la duda de Jorge, resulta ser que yo presento el recurso por la negativa de que me extendieran esta licencia de construcción,
pero ante el juez de asuntos municipales, y lo que estoy planteando es un recurso de apelación, cuando el recurso que señala la ley de lo contencioso administrativo es el de revocatoria, y de pronto me resuelve el juez de asuntos municipales, me disculpe, pero yo no soy quien debe de resolver ese requerimiento, mi función es otra, y tampoco es a través del recurso de apelación. Usted debió haberlo presentado ante la autoridad que le resolvió, para que esta autoridad lo elevara hacia el alcalde, que él era el ente encargado de resolver su reclamación. Si este error técnico ocurre y lo que yo reclamo en amparo es la resolución del juez de asuntos municipales, espero que no nos vayamos perdiendo, que llevemos ahí el hilo, yo voy a la justicia constitucional y les digo, miren, vengo a reclamar contra el juez de asuntos municipales, porque yo presenté una apelación diciéndole que no estoy de acuerdo con que me denieguen mi licencia, y él me dijo que no. Ese no solo es un recurso inidóneo, sino que está planteado ante una autoridad que tampoco tenía la competencia para resolverlo. Entonces, con todo el pesar del mundo, pero el órgano de justicia constitucional no puede conocer de la acción de amparo, porque los recursos tienen que haber sido presentados ante el ente que tenía la competencia para conocerlos, y debieron ser los recursos que, de conformidad con la ley de la materia que nosotros estamos ventilando, sean los recursos idóneos. El planteamiento de recursos inidóneos no interrumpe el plazo de la prescripción que va a operar para que nosotros podamos plantear un proceso de amparo. ¿Tenemos clara esa parte? Yo veo que sigue tu mano levantada, Jorge. No sé si todavía tienes alguna duda. Tengo muchas dudas a decirle. Ok, dime, Lilia. Lida, ahí estaría entrando el enunciado que yo leí, ¿verdad? Sí, sí, porque tenemos que tener tenemos que tener recursos idóneos. Si no, imagínate, es como que estés dando batazos al aire y solo viendo qué te puede pegar dentro de lo que estás planteando. Tiene que haber un análisis muy detallado de cada una de las acciones para conocer en detalle también cuáles son los recursos que vamos a interponer en estos procedimientos ordinarios, para que una vez se haya agotado toda la justicia ordinaria, si se da el caso de que persista esta vulneración que nosotros consideramos que existe, tengamos congruencia en el planteamiento que vamos a hacer ante el Tribunal Constitucional. Y sí, ahí es donde se ajusta este enunciado del pronunciamiento que tuvo la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué es lo que se ha desarrollado en términos de la doctrina para establecer el cumplimiento de este principio de definitividad? Bueno, en principio, como les decía, los procesos de impugnación son idóneos cuando, de conformidad con sus propios presupuestos, ¿esto qué significa? De conformidad con la ley específica del proceso ordinario que estoy llevando, si al momento de interponerlos yo pueda superar el agravio que considero que me está ocasionando. Si de pronto este encargado de licencias de construcción le resolvió mal a Jorge, pero porque la tenía en contra de él, no porque no cumpliera con los requisitos. Y sí, de pronto no tenía al lado una gasolinera. Él estaba, en efecto, en un espacio en donde sí podía hacer la construcción que él estaba planteando, que quería hacer. Y de pronto, esta resolución, como hemos venido desarrollando, sí le causa agravio, y él presenta el recurso ante el órgano idóneo, ante la autoridad idónea, en el plazo que señala la ley, pues entonces estamos en ese evento ante un recurso idóneo en tiempo y con todas las cualidades y calidades que señala la ley de la materia, que en este caso, insisto, es la ley de lo contencioso administrativo. Pero resulta ser que el alcalde y el jefe del área de construcción se ponen de acuerdo y dicen, no, a mí también me cae mal Jorge. Entonces le vamos a resolver diciéndole que no, que lo que le dijo su jefe del área de construcción, no consideramos que no cumple con los requisitos para que haga esta construcción. Vemos que lo hizo en tiempo, planteó el recurso idóneo y lo hizo ante la autoridad, que era la competente para conocer de ese recurso.
Entonces, bajo esos presupuestos, ¿qué es lo que va a plantear él? Bueno, un amparo señalando, miren, ya no la decisión, fíjense, ya no la decisión del órgano encargado de emitir la licencia, sino la decisión que en recurso le resolvió el alcalde. Va a presentar el amparo contra el alcalde y ¿cuáles van a ser sus pruebas? La primera prueba va a ser el documento que le está impugnando, ¿verdad? El acto reclamado, que fue la denegatoria de su licencia de construcción y la resolución de este recurso administrativo que presentó ante el alcalde. Y ahora lo vamos a ver en los siguientes puntos de estos principios del amparo y de los presupuestos. ¿Qué prueba voy a adjuntar? Pues la prueba que sea estrictamente necesaria para demostrar el acto reclamado. Esto es lo que dice el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial de esta municipalidad. Este es el expediente administrativo y generalmente en estos procesos de amparo se requiere un informe. Bueno, de hecho siempre se requiere el informe de la autoridad a la cual se está impugnando, se está recurriendo, se plantea este recurso de amparo, este proceso de amparo. Y lo que yo pido es que envíen un informe o envíen el expediente completo en donde constan todas estas diligencias. ¿Ya? Pero esto es algo importante, que ustedes tengan claro que el hecho de agotar todos los procedimientos también implica que estos procedimientos sean los idóneos por la materia ordinaria que se estuvo ventilando y ante la cual estoy presentando mi reclamación. Con relación a esta idoneidad, la misma también se encuentra condicionada a que dicho medio de impugnación o procedimiento tenga existencia legal. ¿A qué nos referimos con eso? Que ese medio de impugnación esté contenido en la norma que rige para el procedimiento ordinario en el cual estaba ventilando yo esta petición administrativa. En este caso en particular, como les decía, en el Código Municipal y en las disposiciones propias, los órganos administrativos y en este caso las entidades municipales tienen también sus propios reglamentos, tienen manuales, tienen normativas particulares para que nosotros podamos ir cumpliendo con toda esta tramitología. Dime, Enrique. Licenciada, entonces prácticamente este principio de definitividad es que exista primero todo un proceso correcto, digamos, que se agoten las instancias conforme a las autoridades de alguna entidad que se vaya a presentar el amparo, que exista esa figura con quien se vaya a presentar un amparo, que en verdad lo que reclame yo tengo un agravio directamente. Prácticamente eso es el tema de la definitividad. Y no lo pudiste haber dicho de mejor manera. Así es, Enrique. No es dable, de verdad, para alguien que tiene un conocimiento integral de derecho, primero pensar en un amparo. El amparo es subsidiario y es extraordinario. Tú tienes que ventilar las reclamaciones. Por eso la función del abogado es tan fundamental, porque el abogado lo que tiene que hacer es escuchar las reclamaciones de las partes, escuchar cuáles son los problemas que tienen las partes, hacer ese proceso de análisis y entender a través de qué vía va a ventilar una reclamación. Y luego de ventilar toda esta vía procesal, y si después de ventilar toda esta vía procesal existe alguna vulneración a sus derechos, entonces hacer este planteamiento del proceso de amparo. Ahora te doy la palabra, Jorge Mario. Hay también procedimientos que son muy recurrentes ante la justicia constitucional, son amparos en contra del registro de la propiedad. Sí. Y es interesante, porque de pronto, vamos a poner dos casos, de pronto hay personas que dicen, yo interpongo amparo en contra del registrador de la propiedad por la inscripción número 10 de dominio de la escritura pública 5, autorizada por el notario Jorge Mario Rafael Gamboa. Porque resulta ser que en la autorización de la compraventa que dio origen a esta inscripción, existió un vicio en el consentimiento. Y entonces, en el desarrollo de esa interposición, tienen el acto reclamado, que es la inscripción registral. Tienen la autoridad reclamada,
que es el registrador general de la propiedad inmueble. Y tienen además la vulneración, porque ellos dicen, bueno, yo soy propietario de ese terreno, de esa casa, pero resulta ser que en el trámite hubo, no sé, de los vicios que señala la legislación civil para ser contemplados como juicios que pueden ser reclamados en nulidad. Hay casos particulares donde hay evidencia suficiente que puede presentarse en la justicia constitucional que no necesariamente los tienes que ventilar en nulidad, pero que son tan evidentes que se puede acceder a la justicia constitucional. Les voy a poner rápido un ejemplo para que agotemos los principios. Hubo un caso muy particular en donde la persona que hizo el planteamiento se confundió al haber puesto de la nulidad como casos de anulabilidad que necesitaban de un procedimiento ordinario previo, y en realidad la indicación fue que a él lo que le hicieron fue una estafa. El señor no vivía en Guatemala, él demostró a través de un procedimiento grafológico que la firma que calzaba esa escritura no era de él, que había no solo una alteración de su documentación, porque los documentos que se habían agregado a los atestados de la escritura no eran de él, sino que además había una imposibilidad material manifiesta. Tú no puedes firmar una escritura que dice en la ciudad de Guatemala si tenías 25 años de estar afuera del país. Entre otras evidencias que él presentó dentro de esta reclamación. En este caso se le otorga la garantía y se dice, sí, en efecto, hay una vulneración en esta inscripción. Si bien no la cometió el registro, porque el registro operó esa inscripción, pues hay una vulneración del derecho de propiedad. Pero hay otros casos en donde el planteamiento es, no, mire, fíjese que hubo un vicio en el consentimiento de la persona que otorgó la escritura, pero sí fue esta persona la que lo otorgó. Y sí fue su firma, y sí hubo una negociación, pero existe algún vicio que puede haber alterado el consentimiento. Esto, de conformidad con la ley, se tiene que dirimir en un juicio ordinario. Entonces, no puede entrar a considerar este planteamiento la justicia constitucional. Es importantísimo eso y insisto, Enrique, yo creo que tú lo desarrollaste muy bien ahí. Es siempre pensar que lo que vamos a reclamar aquí es la vulneración de garantías constitucionales, pero hasta que se haya terminado todo el proceso en la jurisdicción ordinaria. Dime, Jorge Mario. Sí, licenciada, solo para completar la opinión. Prácticamente, el principio de definitividad es agotar recursos de ley. Así es. Gracias. Sí, tenemos que agotar todos los recursos. Cuando el recurso que nosotros instamos, ojo, no obstante, sea idóneo, ha sido rechazado por causas netamente imputables al accionante. Y uno de los más recurrentes es hacerlo de manera extemporánea. En todas las materias ustedes van a ver que hay plazos específicos para plantear los recursos. Resulta ser que sí, yo estoy llevando toda la hilación procesal como señala la ley, es en efecto el acto que estoy recurriendo es materia de recurso, estoy planteando el recurso que en efecto señala la ley ordinaria que debo plantear, pero lo planteo de manera extemporánea. Y supongamos, yo planteo el recurso extemporáneo, ¿y qué me va a resolver el tribunal de alzada o la sala? Pues en efecto eso, yo no puedo conocer su recurso porque usted no lo hizo en tiempo. Me resuelven y yo planteo el amparo dentro de los 30 días, ahí sí voy a presentar el amparo en el plazo legal. No puede la justicia constitucional conocer de una reclamación cuando aún y cuanto la impugnación es la idónea, no se presentó en tiempo. Eso es uno de los principios que rigen también para este principio de la definitividad. Y lo que les decía anteriormente, no es necesario que nosotros hayamos agotado este recurso o el proceso previo cuando la protección la requiere alguien que no estuvo emplazado, pero que eventualmente se pudo haber visto vulnerado por este acto que le causa agravio. Si tiene conocimiento de este acto tiempo después de que fue dictado, pero simple y sencillamente nunca fue emplazado dentro de este trámite, puede también acudir en amparo siempre y cuando pueda demostrar que en efecto
él no formaba parte de este procedimiento y que le está causando un agravio personal. Tampoco es exigible este tema de la definitividad cuando el acto que se reclama afecte derechos de terceros o extraños dentro de un proceso que se dictó que no haya tenido la oportunidad de defenderse. Son casos muy particulares, no los vamos a estudiar como parte del procedimiento normal, porque aquí lo que vamos a ver es ya la instauración de un proceso de amparo como consecuencia de vulneración de derechos en algún procedimiento ordinario. Me sigue apareciendo tu mano levantada, Jorge. La vamos a quitar ahí y me dices si tienes alguna duda. No, estamos bien. Bueno, dentro de las condiciones de este principio, pues, yo creo que eso lo tenemos repetido. No. Cuando existe una vía idónea ordinaria para subsanar el agravio denunciado, su remisión o agotamiento puede provocar un daño grave o irreparable para el solicitante. Este doctrinario señala que otra de las excepciones a este principio es los casos de amparos promovidos por personas que tienen mandato legal para hacerlo. Por ejemplo, el Procurador de los Derechos Humanos y el Procurador General de la Nación. Yo les mencionaba ya a ustedes los casos estos de manifestaciones, en donde es el Procurador de Derechos Humanos el que generalmente plantea esta solicitud de resguardo constitucional. Acuérdense ustedes que el interesado no está solo obligado de agotar recursos ordinarios e idóneos, sino también los procedimientos que guarden esas características, ¿verdad? Si nosotros vemos el artículo 10, inciso H, de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, miren lo que les dice. En los asuntos de órdenes judicial y administrativo que tuvieran establecidos en la ley procedimientos y recursos por cuyo medio puedan ventilarse adecuadamente de conformidad con el principio jurídico del debido proceso, si después de haber hecho uso el interesado de los recursos establecidos en la ley, subsiste la amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes le garantizan. Es el ejemplo que estábamos planteando. Acá por azares yo les hice el ejemplo de un requerimiento administrativo en donde no necesariamente había un juicio. Lo que había era la activación de una petición de un ciudadano ante una entidad pública. Y eso es lo que está señalando este párrafo en la presentación. No solo estamos obligados a todos los recursos ordinarios e idóneos, sino también a todos los procedimientos cuando lo que nosotros estamos planteando es en contra de la administración, cuando tenemos toda esta vía administrativa y no tenemos la respuesta efectiva después de haber agotado los recursos que señala también este procedimiento administrativo. Dentro de estos principios del amparo también tenemos el estricto derecho o congruencia. Por favor, leamos lo que señala ahí la presentación en cuanto a este principio. Yo, licenciada. Gracias, Jamie. Dale. Estricto derecho o congruencia. El fallo debe concretarse a examinar la violación denunciada, es decir, a realizar el análisis confrontativo entre el acto denunciado, los preceptos constitucionales supuestamente contravenidos y los elementos fácticos, hechos, que basan la acción. El juez de amparo lo es solo del acto expresamente señalado como agraviante, no así del resto de diligencias o circunstancias acontecidas en los antecedentes del mismo. Así se encuentra imposibilitado de realizar pronunciamientos sobre una base distinta de los razonamientos expresados por el solicitante o por consideraciones no aducidas al agravio. Sí, vamos a tomar estas palabras, me gustaron, de Jorge Mario, de que se sienta mucha inteligencia para hacer el planteamiento. ¿Por qué? Porque el juez constitucional está absolutamente restringido a conocer, discutir y resolver sobre el acto específico que se señala como agravio. No puede ampliar la esfera, es básicamente ver el agravio que se está planteando. No irse sobre otro tipo de planteamientos, aunque tenga el conocimiento general cuando le envían los informes o tiene conocimiento de los antecedentes, porque para eso está la jurisdicción ordinaria.
Y una de los principios que aplican ahí o cómo se maneja en la justicia constitucional es un juez constitucional no puede invadir la jurisdicción ordinaria porque no es esa su función. A esto es a lo que se refiere el estricto derecho o congruencia. En el fallo, el juez constitucional está limitado y se debe concretizar a examinar la violación que se le está planteando. Entonces, eso es muy particular, porque si nosotros en nuestro planteamiento no hacemos esa exposición de una manera detallada, si no hacemos esta relación de una manera congruente, lógica, hilvanada y bien detallada, lo que estamos haciendo es limitando el conocimiento del juez constitucional, porque él solo puede entrar a conocer lo que expresamente nosotros le estamos señalando como circunstancias agraviantes o circunstancias que acontecieron en los antecedentes, pero que no tienen ese nivel de detalle. Así que, Jorge Mario lo dijo muy bien, tenemos que tener mucha inteligencia y mucho detalle para hacer este planteamiento. Nos dice Lilia, se podría decir que la competencia de la garantía, pero no leo todo. Dime, ¿cuál es tu punto, Lilia? Porque no logré leerlo todo. Sí, como dice que tiene limitantes, se podría decir que la competencia de él sería solamente el fallo o el agravio que haya llevado el agraviado, dijo, para poder darle solución y no inmiscuirse en el juicio ordinario, en todo lo que haya sido, en los ámbitos, ya sea laboral, civil o penal. ¿En ese sentido lo dice? En ese sentido, básicamente. Obviamente tú te vas a plantear al momento de resolver en el andamiaje jurídico que es atingente a la reclamación que te están haciendo. La Corte, en particular, ustedes van a ver, hay una serie de procesos de amparo que se plantean por temas laborales, hay temas tributarios, hay temas administrativos, hay temas penales, temas civiles, temas de familia, y en cada uno la compenetración para la resolución tiene que ser en toda la legislación que priva específicamente para esa materia, en los principios que inspiran de hecho cada materia. Aquí hay cuestiones muy particulares. Recuérdense que en las sentencias de la justicia constitucional, el juez constitucional está llamado a hacer en principio un control de constitucionalidad. Y es verificar que en las normas que se aplican en la justicia ordinaria no haya una violación de los principios constitucionales, pero también hacerlo con la pertinencia que tiene cada caso. En los casos que tienen que ver con menores, ver el interés superior del niño, en el caso en donde hablamos de derechos de la mujer, toda la convencionalidad que tenemos en atención a estas particularidades de los derechos de las mujeres. Vamos a terminar ahora ya con la limitación de pruebas y de recursos. Porque ya les toca a ustedes la otra clase. Este principio es particular porque ¿qué es lo que ocurre? Le impone una norma de conducta al órgano de control de justicia constitucional. ¿Por qué? Porque solo debe analizar los conceptos de violación que se expusieron en la demanda. Sus consideraciones de inconstitucionalidad de los actos reclamados, si no se relacionan con esos preceptos, simple y sencillamente no se puede hacer. Dime, Edwin. Sí, licenciada, disculpe, me voy a apartar un poquito del tema que está desarrollando. Es con respecto a la otra semana que ya iniciamos parciales. El lunes no hay clases. El martes pues no tenemos examen, sino hasta el día 17. Pues, empiezan conmigo. El martes vamos a tener clases. Sí, vamos a tener, y solo como para hacer un repaso, la prueba va a ser sobre los dos materiales que ustedes ya tienen de la unidad 1, 2 y el inicio que tenemos de la 3, que es esta parte dogmática del amparo. Del amparo, ok. Para que ya empecemos en el segundo parcial con la parte práctica y el trámite del amparo a ustedes. Así que si tienen alguna duda, pues la podemos ir platicando el martes. Vamos a ver rápido lo de la naturaleza jurídica y los presupuestos procesales, que esos están inmersos también en los principios y en las características. Y para cerrar esto, como uno de los principios del amparo, acá tenemos limitación en la presentación de pruebas y limitación en los recursos. ¿A qué me refiero con la limitación en pruebas? Era lo que les decía hace un rato. Vamos a presentar solo aquellas pruebas que tengan como finalidad 2 puntos. Probar la existencia del acto que estamos reclamando y la verificación de la violación que estamos planteando. ¿Cuál fue el acto que se nos reclamó? Tengo que probarlo.
y toda aquella prueba que le permita al Tribunal Constitucional verificar que existió una violación. Acá el tema de la prueba es muy limitado porque no hay necesariamente una litis. Y si ustedes se dan cuenta en todo lo que hemos ido planteando de los casos que eventualmente yo les voy comentando, el reclamo yo lo hago ya no contra mi contraparte en una litis, sino lo hago contra el juez que estuvo conociendo esa litis. Entonces es muy particular. Lo que yo llevo en reclamación es algo que me resolvió una autoridad. Y para cerrar este tema, tenemos también limitación en cuanto a los recursos. En materia de amparo, es apelable únicamente la resolución que otorga o deniega el amparo provisional y la sentencia. Vamos a conocer en el trámite los procedimientos de subsanación, si existen o no las recusaciones de los jueces de índole constitucional, a quienes les aplica y a quienes no. Y la ampliación y aclaración, que si bien son recursos, la verdad es que sus efectos son muy distintos a los que se consiguen a través de una apelación y los efectos también. Así que vamos a dejar esta clase con los principios y terminamos el martes con la naturaleza jurídica y presupuestos procesales para agotar si ustedes tienen alguna duda con el contenido del examen. Lean y estudien mucho y que tengan buen fin de semana. Gracias, Liz. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Jamie. Que estés bien. Feliz noche a todos, bendiciones. Igualmente.